I'm the only survivor. Bienvenido a Watch Mojo Español. Hoy te mostraremos a 20 personas que sobrevivieron a los ataques de algunos de los asesinos más famosos del mundo. At the beginning, I did think I was going to die. Donette Wilt sobrevivió a Christopher Wilder, conocido como Beauty Queen Killer o asesino de las reinas de belleza. Se embarcó en un mortífero viaje a través de los Estados Unidos a principios de 1984, secuestrando al menos a 12 mujeres y matando a 8 de ellas. Wilder finalmente llegó a la lista de los 10 más buscados del FBI, y fue mientras estaba en ella cuando secuestró a Donette Wilt. When they reached his car, Wilder drew his pistol and forced Donette to get in. Wilt estaba en el centro comercial de South Lake en Maryville, Indiana, cuando fue secuestrada por Wilder y agredida sexualmente. Después de llegar a Nueva York, Wilder llevó a Wilt a una zona apartada, la apuñaló 2 veces y la dio por muerta. As he began to drive away, the fear that Donette Wilt might still be alive seized him. Afortunadamente, Wilt fue ingeniosa y sobrevivió al ataque. Finalmente llegó a la carretera y pidió ayuda a un camionero, quien la llevó a un hospital cercano, y ella sobrevivió después de recibir una cirugía que le salvó la vida. Thanks to Wilt's testimony, the FBI now pinned Wilder in the Northeast, still driving the Mercury Cougar he had stolen from Terry Walden. Felicity Nightingale sobrevivió a Fred West. Fred West, uno de los asesinos en serie más notorios de Inglaterra, mató al menos a 12 mujeres, incluida su propia hija Heather. And you can see that they slowly but surely crafted this into a refined, scavenging, predatory, stalking family sort of unit that could, as it were, take people off the streets very, very efficiently. En abril de 1980, después de que West ya hubiera matado a la mayoría de sus víctimas, recogió a una mujer llamada Felicity Nightingale. Después de burlarse de ella por pedir un aventón, West la invitó a pasar la noche con su familia, alegando que pronto oscurecería. Afortunadamente ella se negó, pero su comportamiento defensivo hizo que West se enojara. A pesar de su temperamento explosivo, finalmente dejó salir a Felicity del auto y ella regresó a casa por otros medios. Más tarde, al leer sobre los crímenes de West en el periódico, se dio cuenta de que él era el hombre que había conocido en la carretera hace tantos años. On the morning of the 24th of February 1994, a police search team knocked at the door of 25 Cromwell Street and set in motion an investigation that would stun the world. The murderous career of Fred West was about to come to an end. Cindy Paulson sobrevivió a Robert Hansen. Se cree que Robert Hansen secuestró mujeres, las llevó al desierto de Alaska y las casó con un rifle automático. Mató al menos a 17 mujeres durante los años 70 y principios de los 80. Pero finalmente fue capturado gracias a los esfuerzos de Cindy Paulson. We found her in handcuffs with very little clothes on. She was real credible. She was very scared, she's very frightened, and she told us her story. Robert había secuestrado a Cindy y afirmó que la llevaba a su cabaña remota, presumiblemente para cazarla y matarla. Pero mientras Robert estaba distraído cargando su avión con suministros, Cindy escapó y corrió, llegando finalmente a la seguridad de un camión que pasaba. Posteriormente fue interrogada por la policía y testificó contra Robert. Con su testimonio, la policía pudo obtener una orden judicial y registrar la propiedad de Robert, lo que finalmente condujo a su arresto. The interrogation room was ready for him. The goal was to keep him off balance, hoping to elicit a confession and avoid a lengthy legal case. Carl Stutter sobrevivió a Dennis Nielsen. El asesino escocés Dennis Nielsen estuvo activo entre 1978 y 1983, matando entre 12 y 15 jóvenes. En mayo de 1982, recogió a Carl Stutter, de 21 años, en un pub de Camden. But when he crossed paths with Nielsen in May 1982, Nielsen had already murdered 13 young men.
and in fact Carl would be one of the few to make it out of his flat alive. Nielsen llevó a Stutter a casa donde se desmayó. Cuando despertó lo estaban ahogando en la bañera, pero Stutter sobrevivió y Nielsen lo cuidó hasta que recuperó la salud. Nielsen le dijo a Stutter que se había asfixiado en su saco de dormir y que lo metió en la bañera para resucitarlo. Luego llevó a Stutter a la estación de tren y simplemente lo dejó ir. I said, well, why didn't you go to the police? And he said, I did go to the police. He said, I went down, he said, and they brushed it off as a lover's tiff. Más tarde, después de que Nielsen fuera condenado, Stutter le preguntó por qué lo había dejado ir. Nielsen simplemente respondió, lo que pasó entre nosotros fue un fino hilo de humanidad. Christopher Bryson sobrevivió a Robert Berdella. El 29 de marzo de 1988, Robert Berdella de Kansas City secuestró a un hombre de 22 años llamado Christopher Bryson. Christopher Bryson was wandering the streets when Robert Berdella picks him up, and he offers him a beer, and they drive around in his car for a while. Berdella then says, well, come back to my house and you can have a beer there. So Christopher agrees and they go back. En ese momento, Berdella ya había matado al menos a 6 jóvenes. Bryson fue llevado a la casa de Berdella, atado a una cama y sometido a abuso sexual durante varios días. Después de 4 días en cautiverio, Bryson se liberó mientras Berdella estaba en el trabajo y huyó de la casa, llamando la atención de un hombre cercano, quien llamó a la policía. Bryson fue rescatado y se emitió una orden de registro para la casa de Berdella. Unknown to the police, they were about to uncover the shocking crimes committed by a sadistic serial killer, Robert Berdella. Y con eso su ola de crímenes finalmente llegó a su fin después de 4 largos años. Cynthia Vigilia sobrevivió a David Parker Ray. David Parker Ray, que había aterrorizado al suroeste de Estados Unidos durante muchos años, también es conocido como el asesino de The Toy Box o el asesino de la caja de juguetes. He was a predator, and he was a very good one, a very intelligent one. El nombre proviene de su semirremolque, dentro del cual Ray llevaría a cabo la mayoría de sus atroces crímenes. Si bien Ray nunca fue declarado culpable de asesinato, se sospecha que mató a más de 60 personas. Cynthia Vigil fue secuestrada por Ray y mantenida dentro de la caja de juguetes durante 3 días antes de liberarse y escapar. Su huida fue notada por la cómplice de Ray, Cindy Handy, quien la persiguió. Se produjo una pelea y Vigil logró agarrar un picahielos y apuñalar a Handy en el cuello. When she grabbed her head, I just jumped. I dropped the phone and I jumped from the bed to the living room floor and just bolted out the door. For the first time in days, Cynthia is outside and free. Luego se dirigió a una casa cercana y llamó a la policía, lo que provocó la caída del hombre. Lisa McVeigh sobrevivió a Bobby Joe Long. A veces la gente escapa de los asesinos, otras veces los asesinos los dejan ir. Ese es el caso del asesino en serie Bobby Joe Long y Lisa McVeigh, quien habría sido su 9ª víctima de asesinato confirmada. Bobby Joe Long killed at least 10 women in Tampa, and on November the 3rd, 1984, he tried adding one more to his macabre list. El 3 de noviembre de 1984, Long secuestró a McVeigh mientras andaba en bicicleta y la llevó a su casa, donde la sometió a agresión sexual. Pero McVeigh logró establecer un vínculo con Long y lo convenció de que la dejara ir. At one point, she told him she had to care for her sick father. Finally, after 26 hours, he dropped her off, not far from where the ordeal began. Le vendó los ojos, la llevó al bosque y huyó. McVeigh se dirigió a casa y llamó a la policía, quienes comenzaron a vigilar a Long, lo que finalmente condujo a su arresto. McVeigh luego se convirtió en oficial de policía y estuvo presente cuando Long fue ejecutado en 2019. Jeffrey Rignall sobrevivió a John Wayne Gacy. Si bien algunas personas sobreviven físicamente a sus atacantes, el dolor nunca desaparece del todo. El 21 de marzo de 1978, Jeffrey Rignall, de 26 años, fue atacado por John Wayne Gacy. Gacy goes on the hunt and finds Jeffrey Rignall. The killer lures him into his car with... quien atrajo a Rignall a su coche con la promesa de un poco de marihuana.
Le aplicaron cloroformo y lo llevaron a la casa de Gacy, donde fue sometido a horribles abusos. Después de un tiempo, Rignall cayó inconsciente y se despertó en Lincoln Park, después de que Gacy lo dejara ir. Gacy nunca explicó por qué dejó escapar a Rignall. Rignall spots Gacy's car, and he follows it to Gacy's home. From there, he gets the license plate and reports it to the police, and the police issue a warrant. Independientemente, el incidente tuvo un efecto profundo en Rignall, quien pronto sufrió de depresión, se volvió retraído y solitario y perdió gran cantidad de peso. Escribió unas memorias tituladas 29 Below, antes de morir en el 2000 a la edad de 49 años. Carol DaRanch sobrevivió a Ted Bundy. Carol DaRanch estaba en un centro comercial en Murray, Utah, cuando un oficial se acercó a ella y le informó que alguien había intentado irrumpir en su automóvil. A man approached me. He said he was a police officer. He said, well, we found someone trying to break into your car. He was polite. He asked me if I wanted to come out to the car with him and see if anything was missing. Él se ofreció a llevarla a la comisaría y presentar una denuncia, y ella aceptó, pero cuando ella le señaló que conducía en la dirección equivocada, él se detuvo, la atacó e intentó esposarla. Ella luchó contra su atacante y escapó, pero luego lo identificó en una rueda de prensa policial. Era Ted Bundy y fue sentenciado a prisión. I just think he thought he was going to get away with that. Desafortunadamente, más tarde escapó y continuó su infame reinado de asesinato. Otra superviviente de Bundy es Rhonda Stapley, una estudiante universitaria que fue agredida sexualmente antes de huir a los bosques cercanos. Tracy Edwards sobrevivió a Jeffrey Dahmer. Si no fuera por Tracy Edwards, es posible que nunca hubieran atrapado a Jeffrey Dahmer. El 22 de julio de 1991, Dahmer llamó la atención de Edwards y lo invitó a regresar a su departamento. And Jeffrey said, well, let's come up to the apartment, we have a beer, about time, everything, she might be back, we drink a beer or two, you know. Mientras estuvo ahí, Dahmer mostró un comportamiento horrible. Le apuntó a Edwards con un cuchillo y dijo que se iba a comer su corazón. Edwards finalmente golpeó a Dahmer en la cara y salió corriendo del edificio, encontrándose a los agentes de policía Robert Routh y Rolf Mueller cerca. Acompañaron a Edwards de regreso al apartamento e inmediatamente tuvieron evidencia de los crímenes de Dahmer. Después de una breve lucha, Dahmer fue esposado y arrestado. Su infame número de muertos llegó a 17. Edwards told police about Dahmer ending Dahmer's killing spree. Former District Attorney Michael McCann says Edwards deserves the credit for finally exposing Dahmer and his crimes. Had that not happened, had Edwards himself been slain, no one could tell how many more people might have been killed. Holly Dunn sobrevivió a Ángel Reséndiz. Reséndiz se hacía llamar el asesino del ferrocarril, un hombre que cobró al menos 15 vidas en todo México y Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990. El 29 de agosto de 1997, Reséndiz agredió tanto a Christopher Mayer como a su novia, Holly Dunn, quienes caminaban junto a unas vías de tren. Los ató a ambos y mató a Mayer, dejándole caer una gran piedra en la cabeza. I got my hands untied. I held onto my belt behind my back so it looked like I was still tied up. Procedió a apuñalar a Dawn en el cuello con un picahielos, golpearla en la cabeza con una tabla de madera y agredirla sexualmente. Ella logró sobrevivir a sus heridas, convirtiéndose en la única víctima conocida del asesino del ferrocarril que lo logró. Rose Stewart sobrevivió a Dean Carter. En marzo de 1984, Dean Carter asesinó a 5 mujeres y recibió la pena de muerte por sus crímenes. Sin embargo, su primer intento de asesinato no tuvo éxito. Rose Stewart, una mujer a la que Carter había conocido y con quien se había encariñado, se despertó y lo encontró en su habitación, después de lo cual se salió con la suya durante 5 horas. Sin embargo, Stewart fingió disfrutar de su compañía. Debido a la compasión que ella le mostró, él la dejó vivir y ella prometió llamarlo después. Stewart acudió rápidamente a las autoridades, pero Carter ya no estaba. Más tarde, Stewart testificó contra Carter en el tribunal, lo que ayudó a ponerlo tras las rejas.
Teresa Thornhill sobrevivió a Robert Black. A lo largo de la década de 1980, Robert Black secuestró, agredió y asesinó a numerosas niñas en todo el Reino Unido. La adolescente Teresa Thornhill casi se sumó a su lista cuando Black la secuestró en las calles de Nottingham. Sin embargo, ella logró apretarle la ingle durante la lucha, lo que a su vez aflojó su agarre y le permitió gritar pidiendo ayuda. Su novio, que estaba cerca, escuchó los gritos y corrió en su ayuda, lo que provocó que Black volviera a subir a su auto y se alejara a toda velocidad. I feel like I'm happy to be here and I'm happy that I've survived the tale. Pasaron otros 2 años antes de que Black fuera detenido en Escocia. Fue condenado a cadena perpetua, donde murió en 2016. Tali Shapiro sobrevivió a Rodney Alcala. Nadie sabe con cuántas vidas acabó Rodney Alcala. Algunos dicen que podría ser 50, otros dicen que podría llegar hasta 130. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Conocido como el asesino del juego de citas porque apareció una vez en el programa de juegos antes de que se conocieran sus crímenes, fue sentenciado a muerte en 2010 por 5 asesinatos y recibió 25 años adicionales después de ser acusado por otras 2 personas. Todo comenzó en 1968 con la joven Tali Shapiro, a quien agredió sexualmente y golpeó en su apartamento. Después de responder a una llamada al 911, un oficial de policía encontró a Shapiro ensangrentada, pero Alcala ya había huido. Shapiro sobrevivió a la terrible experiencia y ahora trabaja como chef. Why in the world are there so many other victims when it was a known fact what he did to me? Larry Flynt sobrevivió a Joseph Paul Franklin. Larry Flynt, presidente de Larry Flynt Publications y productor de la revista Hustler, también tuvo un encuentro con un asesino en serie. El 6 de marzo de 1978, Flynt y su abogado fueron baleados por un hombre que estaba parado frente a ellos. Años más tarde, el supremacista blanco Joseph Paul Franklin, que había asesinado entre 7 y 22 personas a finales de los años 70, se atribuyó la responsabilidad. Franklin declaró que estaba molesto por las fotos interraciales que aparecieron en Hustler. He supposedly had shot me over a black and white photo feature that we published in a magazine. Si bien Flynt sobrevivió al ataque, su columna sufrió daños irreparables, lo que lo dejó permanentemente paralizado y dependiente de medicamentos. Corazón Amurao sobrevivió a Richard Speck. Si bien el reinado de terror de Speck duró solo una noche, es desgarrador de todos modos. En la noche del 13 al 14 de julio de 1966, Speck irrumpió en un dormitorio que albergaba estudiantes de enfermería y fue ahí donde agredió y asesinó a 8 de sus ocupantes. Amurao podría haber sido la 9ª víctima, pero se escondió debajo de una cama mientras Speck acababa con las otras 8 mujeres. Permaneció debajo de la cama hasta las 6 de la mañana, cuando finalmente salió entre la sangre y los cuerpos. Más tarde, Amurao identificó a Speck en el tribunal, lo que ayudó a sentenciarlo a cadena perpetua. Ahí murió de un infarto en 1991. Kathy Kleiner y Karen Chandler sobrevivieron a Ted Bundy. Bundy ya apareció en esta lista. El hombre que mató a más de 30 personas casi añadió 2 más a su lista la mañana del 15 de enero de 1978, cuando irrumpió en la casa de una hermandad de mujeres de la Universidad Estatal de Florida. Después de golpear a una mujer con un tronco y estrangular a otra, atacó a Kleiner y Chandler. And he had a piece of firewood that he had picked up. And he struck me in the head with it. Kleiner sufrió una fractura de mandíbula y un hombro lacerado, mientras que Chandler sufrió una conmoción cerebral, un dedo aplastado, una mandíbula rota y algunos dientes perdidos. Los ataques de Bundy a las 4 mujeres duraron 15 minutos. Si se hubiera quedado más tiempo, no se sabe cuántas más habrían sufrido. Whitney Bennett sobrevivió a Richard Ramírez.
Conocido como The Night Stalker, este hombre robó muchas casas y asesinó al menos a 13 personas en California entre junio de 1984 y agosto de 1985. Casi agregó a la adolescente Whitney Bennett a su lista, y entre los sobrevivientes de Ramírez, su historia es quizá la más desconcertante. Bennett fue golpeada con una llanta y estrangulada con un cable telefónico. Sin embargo, Ramírez vio salir chispas del cordón y cuando Bennett respiró hondo, se asustó y salió corriendo. Ramírez era satanista y creía que esto era una señal de que Jesucristo había salvado a su víctima, de ahí su miedo. Dejó a Bennett con vida pero con enormes laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 478 puntos para cerrarse. Brian Hartnell sobrevivió a El asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco es uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos, y quizás su ataque más conocido fue el del lago Berryessa. La tarde del 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y su novia Cecilia Shepard estaban de picnic en el lago Berryessa. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera un hombre con una capucha de verdugo, quien los ató y procedió a apuñalarlos numerosas veces mientras estaban en el suelo. You have to have a successive set of goals. And if you can keep this going and you can keep your mind active, whether you die or not, you're at least psychologically attuned. Hartnell sobrevivió a sus heridas y luego contó su historia a las autoridades. Sin embargo, fue en vano. El asesino del Zodiaco nunca fue capturado. Aún no hemos llegado al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto final. Rebecca Garde sobrevivió a Gary Ridgway. Conocido como el asesino de Green River, los 49 asesinatos confirmados de Ridgway lo convierten en el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Y los asesinatos no confirmados podrían elevar el total a más de 90. He's a waste of society and a waste of space. Garde casi se sumó a la cuenta cuando Ridgway la recogió mientras pedía aventón por la autopista del Pacífico. Después de ofrecerse a realizar un servicio íntimo a Ridgway, fue llevada al bosque donde Ridgway la atacó. Ella logró defenderse y corrió a una casa rodante cercana, donde rápidamente la acogieron y refugiaron. Si bien apenas podía hablar después del ataque, sobrevivió y es muy afortunada de haberlo logrado. He has beat the system just like he beat his victims. I know he will burn in hell because you can't be God. ¿Alguna vez has tenido un encontronazo con una figura sombría? I said, well, I'm going to have to do something now. Either he's going to kill me anyway, so I might as well at least die trying. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te gustó este video? Mira estos otros clips de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos.